Saladino, también conocido como Saladín o Salah ad-Din, nació en 1138. Fue el primer sultán de la dinastía ayubí y el principal héroe del mundo islámico. Su carácter caballeresco le trajo la admiración y el respeto de amigos y enemigos por igual. Ha pasado a la historia como el caballero del desierto. Se dice que es el segundo personaje más importante del mundo islámico, estando solo por debajo de Mahoma o Mohammed. Unificó al mundo árabe, pudiendo así enfrentar a los cruzados. Dicha unificación implicó para Saladino pasar una buena parte de su vida peleando con otros musulmanes. Se le recuerda como el sultán que se enfrentó a la secta de los asesinos, aunque al final acordaron la paz. El caballero del desierto se hizo de un imperio que rodeaba completamente Tierra Santa, facilitando así su inminente conquista. Si algo es capaz de unificar a las personas, es un enemigo común. Y en el caso del mundo islámico de aquella época, dicho papel fue desempeñado por Reinaldo de Chatillon. Se trataba de un caballero francés que había participado en la Segunda Cruzada, conocido por practicar el bandidaje y el saqueo. Anteriormente había violado treguas, atacando caravanas, capturando peregrinos en dirección a la Meca, tratando de profanar lugares santos musulmanes y saqueando la iglesia cristiana de Chipre, amén de ser frecuente protagonista de las intrigas por el poder en la corte de Jerusalén. En 1186, Reinaldo atacó una gran caravana musulmana, en la que se llegó a decir que viajaba la hermana de Saladino, el cual juró que mataría al bandido francés con su propia cimitarra. En 1187 Saladino proclamó la Guerra Santa e invadió Palestina. Tuvo un sangriento encuentro con el rey de Jerusalén cerca del lago de Tiberíades, venciendo a los templarios y a los hospitalarios. Dicho enfrentamiento pasó a la historia como la Batalla de los Cuernos de Jatín. Los Cuernos de Jatín son dos montes situados en la Baja Galilea, tras los cuales se escondieron los cruzados. En ese lugar solo había una fuente de agua, la cual era controlada por Saladino. De noche, los soldados musulmanes cabalgaban cerca del campamento enemigo y tiraban enormes cantidades de agua ante los ojos de los europeos que enloquecían de sed. Cuando los cristianos se pusieron en marcha, el viento les daba de frente. Los hombres de Saladino aprovecharon esta circunstancia para incendiar la hierba seca de la estepa, de modo que los francos pronto hubieron de luchar contra las llamas y el humo. Muchos caballeros cristianos fueron masacrados en esa feroz batalla, y otros más fueron privados de su libertad. Saladino dio un buen trato a sus prisioneros, dándoles agua fría de las montañas y tiendas cómodas. La única excepción fue Reinaldo de Chatillon, quien fue decapitado personalmente por el sultán, cumpliendo así su juramento. Tras esa victoria, Saladino se apoderó de todos los castillos que rodeaban Jerusalén y puso sitio a la ciudad. También se apoderó del fragmento de la Vera Cruz, una reliquia que, según se creía, era un fragmento de la cruz donde se ejecutó a Jesucristo, y que llevaban los cristianos con el fin de que Dios les concediera la victoria. Al principio Saladino pensaba aniquilar a los hombres, violar a las mujeres y tomarlas como esclavas, tal y como habían hecho anteriormente los cristianos cuando tomaron Jerusalén. Sin embargo, los habitantes de la ciudad le dieron una respuesta que lo hizo reflexionar. Si hemos de renunciar a toda esperanza por medio de conversaciones, lucharemos desesperadamente hasta el último de nosotros. Pegaremos fuego a las casas y destruiremos nuestros templos. Mataremos a los 5,000 prisioneros musulmanes que tenemos hasta no dejar uno solo. Aniquilaremos nuestros bienes antes que dejároslos. Mataremos a nuestros hijos. Ni un ser humano quedará con vida y perderéis todo el fruto de la victoria. Tras reunir a sus consejeros, Saladino determinó aceptar una rendición pacífica de Jerusalén, perdonando la vida de cada habitante. Quienes tenían dinero pagaron un rescate, y quienes no, igualmente pudieron marcharse en paz. Saladino mandó incluso repartir limosnas entre ellos. En lugar de purificar la ciudad con sangre, el caballero del desierto lo hizo con agua de rosas. Ni un solo templo ni lugar sagrado fue destruido, y las tropas del sultán escoltaron a los cristianos para que pudiesen abandonar el lugar de forma segura. Así, lejos de ser recordado como cualquier otro conquistador, Saladino fue recordado por muchos como un libertador. Fue este acontecimiento el que le ganó a Saladino la fama de caballero. Irónicamente, tras salir de Tierra Santa, los infortunados cristianos provenientes de Jerusalén fueron despojados por otros cristianos cerca de Trípoli, en Siria. Quienes volvieron a Jerusalén después del infortunio fueron bien recibidos. Saladino, a quien veían como un infiel del cual se podía esperar lo peor, había mostrado clemencia hacia los cristianos, y sus propios hermanos, sus propios correligionarios, de quienes probablemente pensarían que se podría esperar lo mejor, de ellos recibieron un deleznable acto de saqueo.
Para la cristiandad de ese tiempo, la ocupación musulmana de Tierra Santa no fue una buena noticia. Los templos ahora eran mezquitas, los crucifijos habían sido quebrados y las campanas habían sido fundidas. Entonces tres poderosos monarcas, el emperador Federico Barbarroja del Sacro Imperio Romano Germánico, el rey Felipe II Augusto de Francia y el rey Ricardo Corazón de León de Inglaterra, tomaron la cruz y se dispusieron a combatir. Para fortuna de Saladino, no tuvo que enfrentar a los tres soberanos juntos, lo cual le habría significado la derrota. Barbarroja había muerto inesperadamente, ahogándose en un río mientras se bañaba para reponerse de una marcha agotadora por el calor. Esto causó en su gente un efecto demoledor. ¿Cómo creer ya, después de tal accidente, en apariencia sin sentido, que Dios quería que marchasen hacia Tierra Santa? Su hijo asumió el mando, pero al poco tiempo murió a causa de la peste, y por ser muy duro el camino, hubo numerosas bajas. Las cosas no fueron nada bien para este ejército. Por su parte, los ejércitos de Francia e Inglaterra tenían mucha discordia. Cuando tomaron San Juan de Acre, hubo diversas disputas entre ellos. Felipe Augusto se cansó de Ricardo Corazón de León y bajo pretexto de una enfermedad regresó a Francia con la mayor parte de su ejército, dejando una escasa tropa a órdenes del soberano británico. Finalmente, debido a que Ricardo tenía sus propios problemas en Inglaterra, abandonó también la cruzada. Quedaba claro para él que no estaba en condiciones de recuperar Jerusalén, por lo cual firmó un tratado de paz con Saladino, garantizando a los peregrinos cristianos poder visitar Tierra Santa en paz. Aunque Saladino y Ricardo Corazón de León habían sido enemigos de guerra, se guardaron un enorme respeto mutuo. Ambos se enviaban obsequios. En una batalla, el caballo de Ricardo había caído, obligándolo a seguir luchando a pie. Al saberlo, el caballero del desierto le regaló una cabalgadura, diciendo que era conveniente que los reyes combatieran a caballo. Intercambiaban correspondencia teniendo como emisario al hermano de Saladino, Aladil. Ricardo simpatizó tanto con Aladil que propuso casar a su hermana con el príncipe oriental. Saladino murió en 1193, un año después de la cruzada. Las fatigas producidas por la guerra pasaron factura, poniendo fin a la vida del caballero del desierto. Tenía 55 años y dejó 17 hijos. What is Jerusalem worth? Nothing. Everything.